los últimos días fue noticia Robledo Puch, no solamente por la película El Ángel, y hay versiones de que en realidad estaría enojado, que no le ha gustado, según Tuni, para él la película no la vio, pero lo cierto es que también hay una decisión en manos de un juez por un pedido que ha hecho, un nuevo pedido que ha hecho Robledo Puch, y es hacerse que le construyan o construir él una casa cerca o dentro del predio del penal de Ezeiza, pero no bajo el régimen, digamos, de la detención, ¿no? La detención normal. Entonces, a partir de allí hay una discusión en la justicia, pero también una cuestión más bien psicológica. Es decir, Robledo Puch, que ya debiera estar en libertad, quiere estar en libertad, pero no. Tiene una suerte de miedo. Claro, ¿sí? Yo creo que sí. De readaptación a una vida que en realidad desconoce, porque Robledo Puch lleva ¿cuántos años detenido? No, 46 y 6 meses. Ha pasado claramente, nadie se anima a poner un gancho para dejarlo en libertad. Ha hecho infinidad de planteos para quedar libre. Ahora, tenés razón, pide que le construyan una casa dentro de la cárcel de Sierra Chica. Yo interpreto, ya cansado de tantos no a la libertad, que en realidad es un no con un argumento bastante preocupante. Si el no y la respuesta es que es un ser antisocial, que lo debe ser, no lo sé, la pregunta es qué pasó dentro de la cárcel para que no haya surtido ningún efecto su chance de resocialización, porque le han puesto no fundamento jurídico, es un fundamento de interpretación. No le ponen, desde la regla de la cuenta del tiempo que lleva detenido está claramente pasado en el cómputo de la pena. Sí, pero hubo junta, con 20 profesionales, que se hizo allá mismo porque él no quería subirse a un auto, se hizo allá mismo y todos dictaminaron que no estaba para salir. ¿Pero hay un contrasentido? No, esa es la pregunta que quiero hacer. Si desde el cómputo le da para salir. Es la primera vez que yo escucho que por encima de un cómputo, cuando siempre se dice que no son vinculantes los informes psiquiátricos ni determinantes, priorizan un informe que dice que es un ser antisocial para no liberarlo. No, él estuvo... La última que es un psiquiátrico si es un ser antisocial, pero esa es la pregunta que me hago de fondo. Claro, pero se barajó en un momento la posibilidad de que fuera un psiquiátrico, pero parece que no es peligroso para sí ni para terceros. Entonces tampoco aplica como lugar, claro, el psiquiátrico, ¿no? Vamos a hablar con el abogado Luis María Villada, el abogado de el último abogado que el último abogado que ha tenido, sí. Villada, doctor Villada, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo les va? Bien, Agustina Scioli, Mauro Zeta y Tuni Coleman los saludamos. Bueno, estábamos tratando de debatir qué es lo que puede pasar con el futuro de Robledo Puch. ¿Ha sido su cliente? ¿Cuál es la visión que tiene usted después de, bueno, cerca de 46 años que lleva encerrado allí en el penal? Sí, yo necesito hacer una aclaración. No ha sido mi cliente, sí ha sido mi defendido, mientras yo me desempeñé como defensor general del Departamento Judicial de San Isidro. No fui abogado particular de él. Claro, usted es defensor oficial. Bien. Yo fui hasta el 1 de febrero titular de la Defensa Pública Departamental en San Isidro. Doctor, volviendo a la pregunta que le hacía Agostina, porque es el fondo de la cuestión que venimos discutiendo y con usted lo hemos hablado infinidad de veces. Sí. ¿Por qué no lo liberan? Mire, me voy a poner del lado hasta antipático para la gente. ¿Por qué no lo liberan si claramente está pasado 10 años ya a esta altura del tiempo que debe estar en prisión? Mauro, entre todas las veces que lo hemos charlado, alguna vez incluso exhibí algún escrito que había presentado y que decía literalmente lo que voy a responder ahora. Los jueces tienen miedo al escarnio público. Tienen terror y piensan hacer futurología diciendo, ¿y si sale, comete un nuevo delito? Y yo les he respondido, señores, no le tengan miedo al escarnio público, son jueces, tienen que cumplir su cometido. Y si en la puerta de la unidad 2 de Sierra Chica comete un nuevo delito, pues será tenido que investigar y eventualmente detener. No tiene nada que ver. Pero tienen miedo porque los informes desaconsejan la libertad de Robledo Puch y porque tampoco hay muchos antecedentes de una persona que ha pasado 46 años encerrado y consecuentemente tampoco se sabe la reacción o la readaptación que pueda llegar a tener, o tienen miedo por la opinión pública, digamos. Es el miedo al escarnio público, a que cada uno salga de su casa y los vecinos le digan cualquier cosa. ¿Tiene dónde ir eventualmente? Si él recupera la libertad, corríjame, ¿tiene que tener un domicilio asignado a algún pariente como contralor? ¿O en el término de la pena cumplida como él la tiene, no necesita nada de eso para recuperar la libertad? En principio, no debiera tener que rendir ninguna cuenta una vez que ha salido en libertad
porque tiene la pena agotada. Pena agotada. Cuando las libertades son provisorias o provisionales, sí deben cumplir con ciertos recaudos para que el Estado pueda ejercitar el debido contralor. Pero Que hasta ahora falló respecto del proceso de resocialización, si se quiere, porque lo que han dicho los psiquiatras no es que es un tipo peligroso o un psicópata, han dicho que tiene modificada su personalidad por los 46 años y medio de encierro, como le podría pasar a cualquier hijo vecino. ¿Cuál es esa modificación no implica que sea peligroso o que pueda reincidir? ¿Cuáles son los detalles que dieron? Porque si puede reincidir o no, no es un tema que exista en la ley que le es aplicable a él. Está vedado en la ley aplicable a Robledo la posibilidad de hacer prognosis. sí. Resuelto lo cual, podemos pensar o suponer que podría tener alguna proclividad delictiva, no lo sabemos. Y esto es suerte y error, porque él debe recuperar la libertad. Él ya pagó, ya cumplió. Raúl Colman lo saluda. Yo tengo bastante diálogo con el doctor Cámpora, que es el que está a cargo de Robledo Puch. ¿De la ejecución? De la ejecución, sí. Él dice, le ofrecimos ir con evangelistas a Olmos, no quiso. Es mentira. Bueno, simplemente yo le transmito. Raúl, Le ofrecimos ir a Varadero, dice que le tiene miedo al agua. Le ofrecimos, y esto no solo me lo dijo el doctor Cámpora, sino el doctor Cayuela, le ofrecimos llevarlo a hacer un análisis psiquiátrico, se negó porque tiene miedo a los autos. ¿Todo esto es mentira? Mire, yo le voy a decir, en primer lugar, el doctor Cayuela, por quien tengo un enorme cariño y respeto, no tiene nada que ver porque es de otra sala. En relación al doctor Cámpora, que es el que debe cumplir o debiera cumplir las funciones de juez de ejecución, no es cierto esto que usted refiere en relación a los ofrecimientos del tribunal, porque el tribunal no está en posición de ofrecer absolutamente nada. El tribunal debe resolver acerca de la libertad. Sí es cierto que hace 3 o 4 años, no recuerdo bien el tiempo, se presentaron unos pastores evangélicos, ex oficiales del servicio penitenciario, que tenían o tienen una granja en inmediaciones de la ciudad de La Plata, y ofrecieron durante el mientras tanto, porque la Corte ya resolvió, la Corte Provincial, que debía morigerársele el régimen de ejecución de la pena, que transitara ese tiempo hasta el recupero de la libertad en esa granja. La Cámara resolvió que no. De modo tal que realmente no creo que es así lo que ha dicho Cámpora. Y el fundamento que ponen, doctor, cada vez que resuelven, yo me acuerdo haber visto alguna resolución de las últimas, es no corresponde la libertad por ser por tratarse de un ser antisocial. ¿Ese es el gancho final que le vienen poniendo históricamente? El gancho jurídico es que dicen, o por lo menos decían hasta que yo estuve en San Isidro, no sé si desde que yo presenté la renuncia en el mes de octubre del año pasado hasta acá ha habido una resolución distinta. No lo conozco, pero siempre es no lo ese. puedo asegurar. Siempre han resuelto que no había cumplido el régimen de progresividad de la pena. Es decir, que no estudiaba, no estudió, no trabajó, no trabajó. Que debe haber en esas condiciones cuántos presos en este momento. En este momento en el sistema penal en el sistema penitenciario argentino, ¿cuántos presos debe haber igual? Que no trabajen, no estudien intramuro. En el argentino no lo sé, en el provincial un montón. O sea, todos debieran seguir el mismo camino que él con esta lógica. Sí, es de interpretación libre, pero lamentablemente tenemos que decir que sí. Él sigue proponiendo que le apliquen la inyección letal como lo hizo en la carta que le mandó a la gobernadora Vidal diciendo ya que no me liberó. Eso fue un grito de rebeldía, diciendo, me dicen a todos que no, péguenme un tiro o denme una inyección. La verdad hay que interpretarlo desde ese lado. Ahora, hoy Robledo Puch sale de la cárcel y ¿dónde va? No, es la pregunta. bueno, porque ¿tiene familiares que de alguna manera están dispuestos tiene a familiares. recibirlo? Tampoco. No importa en este momento si tiene
tener familiares que lo reciban o que lo contengan, porque estamos hablando de una pena agotada, no estamos hablando... Está bien, Pero al ¿por qué margen de eso, agotada? ¿dónde va a ¿Por ir qué? No, no Robledo está Puch? cumplida. claramente cumplida. No. Al Sí. margen de la libertad. Está ¿Sí? No. Si él obtiene finalmente la libertad porque su pena, usted dice, está agotada. Sí. ¿Dónde va a vivir? Él tiene la posibilidad, tiene un inmueble que es de su propiedad, de los que le quedaron del acervo hereditario de sus padres. Tiene un plazo fijo, Sí. que originariamente se había puesto en pesos, y nosotros hicimos que lo pusieran en dólares para que mantuviera el valor, o relativamente mantuviera el valor. Y tiene una oferta desde hace muchísimos años para irse a vivir fuera del país, ¿A dónde? a un Fuera del país país. limítrofe. A un país limítrofe. O sea, con alguien de su conocimiento, digamos, a un conocido. Exactamente. O sea, no tiene familiares, pero debe tener un amigo, es lo que... Tiene familiares que tiene. no tiene, con los que no tiene relación. Ahora, cuando yo hablo con el doctor Cámpora, él no dice que está agotada la pena. Él dice, tiene el derecho a salir, pero tiene que estar en condiciones de salir. No sale... Pero desde el cómputo, digo, está agotada. Por supuesto. Eso es. Pero tiene que estar en condiciones, porque la perpetua en realidad es perpetua. Pero vos tenés No, derecho a salir cuando está en condiciones de salir. Entonces, lo que dicen es que no está en condiciones de salir. Ese es el argumento por el cual lo mantienen preso hasta el momento. Colman, Sí. si un juez en la provincia de Buenos Aires o en cualquier lado dice, este preso está en condiciones de salir, pero yo no lo largo, cambia el lugar en la celda por el del preso. A ver, es una falta gravísima si el juez supiera o tuviera la convicción de que tiene que salir, pero no busca una excusa para no largarlo. Entonces, lo que pueda decir el doctor Cámpora, la verdad, lo digo sin entrar en ninguna cuestión personal, si esto es así, no me parece que sea adecuado. No, a mí me preocupa que esto traiga como... Si el argumento se aplica, que se aplica a todo... A ver, yo siempre digo lo mismo. Si van a aplicar un argumento según el cual un preso con la pena agotada no sale porque entiende el magistrado que los informes penitenciarios dicen que no ha hecho nada intramuro y que no se ha socializado en lo mínimo, bueno... Esto va a empezar a regir para un montón de presos que yo he entrevistado que están en idéntica situación, que están adentro de una cárcel, no van al colegio, no hacen ninguna actividad, se quedan adentro de la celda o del pabellón, están aislados. Digo, me imagino que va a venir una catarata de presentaciones similares en este mismo punto, ¿no? No, pero aparte hay otro tema, para ayudarlo a entender a Colman cuál es la situación. A ver. En la ley vigente a la época de los hechos, la reclusión perpetua eran 30 años. Sí. La reclusión accesoria que le aplican, que no es la del artículo 52 del Código Penal, sino la del artículo 80, que es decir, que fue condenado por varios hechos de homicidio, eran 5 años más. 35. 30 y 35... Si se lo restamos a los 46 y medio, la cuenta da Ha pasado facilísimo 11 años y Ahora, medio. fíjese, doctor, que no hay ni una Cámara de Casación, ni una Corte, nadie que ordene la libertad. Es muy sencillo, se apela y la Cámara de Casación dice, pónganlo en libertad mañana. Es así de simple. El Y sin Tribunal de embargo no Casación- ocurre. El Tribunal de Casación es un tribunal que no existía en esa época y que no puede intervenir. Bueno, lo mismo la Corte, lo mismo la Cámara, nadie ordena, póngalo en libertad mañana. Algo debe estar pasando. Yo pregunto otra cosa, a ver si Villada... Mire, yo le voy a decir una sola cosa, A Colman. ver. Cuando yo entré al Poder Judicial, mi papá, que había sido juez durante muchos años, me dijo, el día que tengas miedo de firmar, tenés que renunciar. Y bueno. dedicarte a ejercer la profesión o poner un kiosco, con todo el respeto a los kiosqueros. Yo lo Jueces que... penales con miedo no puede ser juez. No, está bien, y me parece que es interesante el debate, porque en el cómputo está pasado 11 años. Entonces, digo, ¿no es el propio sistema
que por culpa del sistema Robledo Puch, según la interpretación de los jueces, no puede recuperar la libertad? Sí, claro. No es, es como una Desde ya, contradicción. por supuesto. Digo, a Robledo Puch, no es que, a ver, aclaremos usted, porque si no van a pensar que nosotros estamos haciendo una manifestación a favor de que lo liberen. Digo, estoy tratando de que se explique que está pasado claramente en el cómputo de la pena, salvo que cambien la normativa y digan a partir de ahora la perpetua son 50 años, que tampoco le va a regir a él porque ya es un hecho juzgado. Pero es como un contrasentido. Pero el es mismo que no sistema... es que la pena son 35. Sí, son 35. No, Sí. es 35 si estás en condiciones... Bueno, es que no es cumplido 2/3 tenés derecho a una excarcelación. Que se aplique lo mismo para un montón de presos que no están en condiciones, porque no van ni al colegio, ni hacen un tipo de actividad dentro de la cárcel, y sin embargo salen todos los días. Yo comparto la mirada de Villada, que tiene miedo al escarnio. Yo creo que no lo liberan porque tiene miedo al escarnio, menos ahora con la película en las salas exhibida. Me parece que hace mucho tiempo tiene miedo al escarnio. No sé, yo visité al loco del martillo que llevaba 40... Salió. Sí, estaba en Molina. Exactamente, lo adoptó una familia evangelista también. Y llevaba 40 años preso. Sí. Creo que 42 terminó siendo el cómputo. Y tampoco salía, ¿me entendés? ¿Y qué quiere decir? ¿Que como aquel no salía, pero salió? No, lo que quiero decir es que un poco hay que evaluar las condiciones. Yo lo conocí, era casi un abuelito, en cierto sentido. Yo también. No, bueno, por eso te digo, no da la impresión de peligrosidad de ninguna manera. Pero bueno, Duilio Cámpora lo que dice es, no quiere ir con una familia evangelista porque dice que no profesa esa religión, no quiere ir cerca de Varadero por el tema del agua, no quiere subir a un auto porque dice que son peligrosos, y dice, no lo veo muy en condiciones de volver a la vida civil. Eso es lo que dice. Está bien, sí, lo leí el argumento varias veces. Ahora, doctor, las veces que usted, usted ya no es más el abogado, fue hasta febrero, las últimas veces que lo entrevistó, lo vio, si es que se lo trasladaron o lo fue a ver al penal, ¿notó? Siempre lo fui a ver a Sierra Chica. Bien, ¿notó en algún momento esto que el juez plantea, o esta discusión que hay acerca de si quiere o no quiere recuperar la libertad, o es algo más periodístico que real? ¿O él siempre se ha manifestado a favor de que usted plantee jurídicamente que le den la libertad? A mí jamás me hizo un planteo distinto a que querer irse. Claro. O sea que aquellas filtraciones que surgen diciendo, no, en realidad se quiere quedar ahí construyendo una casa, que por ahí hizo el planteo por escrito, digo más bien como admitiendo que nunca va a salir, pero no es que constantemente él dice... No, bueno, pero de la casa lo desconozco. No fue en su gestión, por lo menos, pero no es que él dice... No es que le dice a usted todo el tiempo, yo me quiero quedar acá adentro porque estoy muy bien y muy cómodo. Nunca le pasó a usted eso. Yo siempre hablé con él en relación a su encierro, desde su sensación de hartazgo de estar preso. Harto de estar preso. Está harto de estar preso. Usted imagínese, Mauro, que el 19 de enero del 72 Robledo cumplió 20 años. A los 10 días lo metieron preso. Tiene 66. Sí. ¿Cómo es posible o concebible desde la opinión media de quien no tiene conocimientos médicos ni psiquiátricos de pensar que ese encierro no lo afecta a un ser humano? No, obvio que sí. Doctor, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gabriel Michi lo saluda. Quería preguntarle si en el tiempo que lo tuvo como su defendido a Robledo Puch, en algún momento él mostró algún signo de arrepentimiento. No es un tema que yo deba charlar con él o examinar, porque yo fui su defensor en el procedimiento de ejecución de la pena. Entonces, ponerme a hacer un análisis retrospectivo de los hechos, del juzgamiento y demás, para mí no tenían sentido práctico, nunca apareció ninguna referencia vinculada a esto, y siempre la relación fue de acá para adelante. Ajá, pero usted está convencido de que, más allá del tema del cumplimiento ya del tiempo procesal y penal de la condena, ¿usted está convencido que se podría tranquilamente reinsertar socialmente a Robledo Puch? Yo estoy absolutamente convencido de que la pena está vencida y que no resulta ninguna excusa verosímil para denegarle
la libertad. Lo que pase con él después, yo no soy mago, ni soy astrólogo, ni adivinólogo. No sé lo que puede pasar, como no sé lo que puede pasar con tantas personas que he defendido o que defiendo hoy en el ámbito privado. Sí, a mí me parece lo peligroso de la decisión, pensando en general, vuelvo al punto, ¿no? En lo peligroso de la decisión de no liberarlo cuando está pasado 11 años de pena, es que esto puede generar una catarata de planteos similares, ¿no? Digo, hay un montón de presos que están en idéntica situación, insisto con esto, dentro de los penales, sí, no con tanto tiempo preso, ¿no? Y no escucho que sea un argumento utilizado por lo general, y aquí nos sorprendemos con la tapa de los diarios o aquí con las noticias cuando decimos liberaron a fulanito, tenía que cumplir perpetua, cumplió 20, con la pena ni siquiera agotada, salió en libertad a pesar de que tenía informes penitenciarios negativos y lo sueltan igual. Me parece que el único caso que conozco donde se aplica con rigurosidad este argumento de la no resocialización y que lo ponen como un argumento para no soltar de todos los presos que conozco y que he entrevistado es Robledo Puch. Es consagrar la teoría nazi de la eliminación, Mauro. ¿Cómo es eso? Es consagrar la teoría nazi de la eliminación. Es peor que lo que se hacía hace muchísimos años de mandar al destierro a los presos a Ushuaia para que no volvieran nunca más al continente. O sea, que se muera en el penal. Que se muera en el penal, es aplicar la pena de muerte en forma encubierta. Porque aparte, Robledo es un individuo que no goza de la mejor salud. ¿Qué problema tiene? Él tiene EPOC hace muchos años y se lo solucionan con un frasquito de Ventolin que le dan una vez cada tanto. Ha hecho episodios realmente graves adentro de la unidad. Entonces el Ventolin más un poquito de oxígeno, solucionamos la cuestión aguda y siga para adelante. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que se muera y que quede esto en la nebulosa y no hay responsabilidades para nadie y vamos todo para adelante. Ahora me pongo... Yo lo digo con profundo dolor. No, y aparte lo está diciendo en el marco de la ley que rige, digamos, no es que no se trata de un tema de interpretación, se trata de la ley vigente. Pasé 3/4 partes de mi vida trabajando en el Estado bonaerense. Entonces lo sufro como si fuera carne propia. Entonces yo entiendo que fracasó el Estado. No, le voy a hacer una pregunta que, digamos, también puede, ser una pregunta inconducente, pero me la va a entender. Del otro lado debe haber, a esta altura, y familiares vivos debe haber con vida de las víctimas de Robledo Puch, tanto de los homicidios, de los robos y de las violaciones. Del otro lado están los familiares que dirán, a mí me importa muy poco lo que mande el código, lo que manden los años que marca la ley, yo quiero que no salga nunca. Digo, también esa parte uno la puede comprender en un punto, ¿no? Sobre todo cuando se le explica que los jueces dicen que no ha tenido ninguna modificación Robledo Puch favorable en términos de la aplicación del sistema carcelario. No es culpa de Puch, sino de quien lo aplica. Pero digo, yo lo entiendo, y lamentablemente desde hace poco tiempo existe la posibilidad de que sea oída la víctima en el proceso, en aquella época, ¿no? Antes no, pero no es retroactivo, no. Con lo cual ahora lo que diga la familia de la víctima no tiene peso, porque no es retroactivo. Sí, es duro decirlo o reconocerlo, pero es así. Afortunadamente hoy, tenemos un proceso que con sus más y con sus menos, abarca a todos los intervinientes en los hechos, incluida la víctima. Gracias, doctor Villada. De nada. Muy gentil, un abrazo. Mauro, como siempre, un abrazo.